Muy buenas tardes. Que el Señor les bendiga. Si usted no me conoce, mi nombre es Manrique Salazar, soy uno de los pastores aquí en la iglesia. Si nos estás visitando por primera vez, quiero darte la bienvenida. Y también si nos está acompañando por internet, también le damos la bienvenida. Al resto de la familia, una vez más, gracias por responder al llamado de congregarnos domingo tras domingo para seguir siendo transformados por la palabra de Dios y también para darle servicio de adoración al Señor. Muy bien. Vamos a continuar nuestra serie. ¿Podrían ustedes, por favor, abrir sus Biblias en el libro de Romanos? Y allí, en la carta de Pablo a los Romanos, y de allí capítulo 13, versículos 11 y 14. Por favor. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. ¿Están allí? Muy bien. Y dice la palabra de Dios: y hagan todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está muy avanzada y el día está cerca. Por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual o lujurias, no en pleitos y envidias. Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Vamos a pedirle al Señor nos guíe mientras estudiamos este texto y ampliamos nuestro conocimiento sobre el discipulado en Cristo, sobre ser un discípulo en Cristo. Vamos a orar, por favor. Señor, venimos a ti en esta tarde, Padre, necesitados, oh Dios, de tu guía, queriendo adorarte, Señor, queriendo conocerte mejor y más. Y para esto sabemos de que queremos pedirte que nos ayudes a hacer esto, que podamos encontrar, Señor, la enseñanza de tu texto realmente como algo relevante para nuestro día a día y para que puedas tú transformarnos un poquito más hoy con esta verdad, si la practicamos, luciendo más como tu Hijo Jesús. Pedimos tu guía y tu humildad para crecer y para aprender. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos. Amén. Muy bien, vamos ahora a continuar la siguiente metáfora sobre el discipulado, y es: vístanse de Cristo, vestirse, arroparse de Cristo. Déjame llevarte por algunas de las metáforas que ya hemos visto. La primera, crucificado con Cristo. Esta habla de cómo todo inicia en el sentido que hemos muerto con Cristo. Entonces ya no nosotros, ahora Él. Muertos con Él, resucitados con Él. Una sola unidad. La doctrina de la unión con Cristo. Así es como vivimos. El morar de Cristo, del Espíritu de Cristo en nosotros. Así es como sufrimos. Con el Espíritu de Cristo con nosotros. Y por último, Pablo dice: todo lo que hago, todo lo que digo, todo lo que vivo, lo hago por fe en el Hijo de Dios. El creyente, el discípulo, teniendo esa realidad, crucificado con Cristo, todo lo que hace es en cuanto a obedecer, y obedece por fe en el Hijo de Dios. Entonces la segunda metáfora nos da un poco de dirección. Es un camino, seguir a Cristo. Cristo está enfrente nuestro y ya lo podemos percibir, y ahora nos empoderamos a seguir sus pasos, a imitarlo, a servirle. Entonces el versículo que estudiamos hablaba de morir a nosotros mismos, de cargar nuestra propia cruz. Si fuimos crucificados con Cristo, ahora cargamos nuestra propia cruz. Eso significaba morir a nosotros mismos.
por último, buenos siervos de Cristo. No tenía que ver como con ayudar a otros, eso va a venir más adelante, pero tenía que ver con servirle, ser un siervo de Cristo, no alguien autónomo, pero alguien con dueño, alguien con un Señor sobre su vida. Y aprendimos de que tenía que ver con conocer, aprender todo lo que Él ha revelado, Él es, y todo lo que Él ha llamado a obedecer. Entonces hablamos de doctrinas de la fe, toda la realidad nueva en la cual nos ha puesto por gracia por medio de la fe. Desde ser justificados, regenerados, desde estar siendo santificados progresivamente, toda la realidad preciosa que ganó para nosotros. Decir servir, ser un buen siervo de Cristo es aprenderla, conocerla, transmitirla, practicarla. Entonces no es una cuestión de aprender teología, aprender doctrina solo para saber, sino es para ponerlas en práctica. Y esa realidad yo la pueda poner en práctica cuando estoy en las distintas áreas de mi vida, en los distintos tiempos de mi vida. Ahora entramos con una cuarta y es vístanse en Cristo. Y la vimos allí al puro final. Te leo el último versículo. Dice, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo. ¿Cómo se viste uno del Señor Jesucristo? ¿Cómo se pone uno al Señor Jesucristo? Es una pregunta natural. Ahora déjame ir respondiéndotela en los siguientes minutos. Antes de eso, te cuento lo siguiente. Los agarraban, los capturaban porque tenían puesto a Cristo. Nada más repetirte esa frase. Los lograban agarrar, atrapar a los cristianos justo porque vivían como Cristo, porque estaban vestiditos de Cristo. Así es como los agarraban. Te estoy hablando de un periodo no muy cercano, no muy lejano al tiempo después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de tal vez un par de siglos después, donde se reconoció un emperador romano específico que era terrible contra los cristianos. Tenía como un celo contra ellos, de perseguirlos. Entonces este emperador coloca un historiador muy famoso. Y a ese historiador le da la tarea: quiero que estudies cómo viven, quiero que estudies dónde viven, dónde están, qué es lo que hacen, para que puedas atraparlos. Entonces este historiador tiene un libro que usted lo puede accesar en internet gratis, donde usted empieza a leer las cosas que él hacía. Ese no era el único mandato o misión que le había dado el emperador, también otras por todo el imperio romano, pero esa era una de unas. Cuando usted observa lo que él logró entender, usted empieza a leer y empieza a decir el Señor: mi querido, amado emperador, en cuanto a tu orden de perseguir a esta secta de los cristianos, parte de los judíos, he tenido enorme avance, el excelentísimo emperador. Y le dice: hemos reconocido que este tipo de gente se comporta de una manera muy peculiar, muy distinto a un romano típico. No buscan pleito. Empieza a describir las características de las personas. Son amables, no buscan pleito, ¿verdad? Son personas que son esforzadas. Pero lo más peculiar es que se juntan los domingos. Entonces lo que hacemos es que nos esperamos, los reconocemos, los identificamos a través de las distintas áreas donde trabajan, preguntamos por gente con este perfil, los reconocemos y cuando se unen juntos, ahí los atrapamos. Lo siguiente que describe es: ya llevamos tantos asesinados. Agarraban las familias completas y las llevaban donde estaban los gladiadores, ¿cómo se llama eso? Al Coliseo, y ahí los entregaban y soltaban los leones y los devoraban. En otros casos los vestían contra su propia voluntad, como si fueran de otros imperios, y los gladiadores venían y los destrozaban. Los atrapaban porque estaban vestidos de Cristo. Por eso es que los agarraban. No era una cuestión de solamente hacer cosas, era una cuestión de ser.
Era una cuestión de ser el ser vivo que moraba en ellos. Lo dejaban salir y vestían y mostraban a Cristo, y por eso los agarraban. Hubiera sido más fácil quedarse callados y desvestirse y lucir más como la demás gente, haciendo todo lo que la demás gente hace, y decían no. Y mostraban a Cristo en toda su belleza y en todo su esplendor. Y eso les costaba la vida a familias completas. Y la pregunta es si tal vez vestirse de Cristo para ellos era la única opción. Lo es para nosotros hoy. ¿Es para nosotros algo que simplemente lo hacemos a veces cuando nos lo recordamos? ¿O es porque en realidad el que vive dentro de nosotros sale a relucir y no le ponemos estorbo? ¿O es porque en verdad hemos sido crucificados, muertos a nosotros mismos, y entonces nos gozamos en vestirnos de Cristo diariamente? Recuerda, esa ilustración sí tiene que ver con hacer cosas y dejar de hacer cosas, pero mucho más que eso, es mucho más que eso. Es dejar salir aquel el que mora en nosotros, y como Pablo dice que está vivo, ya no soy yo el que vive, es sino Cristo que vive en mí. Es mejor hacer eso que simplemente una lista de cosas que tengo que hacer como cristiano y una cosa que un cristiano no debe de hacer. Discipulado es sobre vestirse bien. Ser un discípulo y una discípula de Cristo tiene que ver con vestirse bien. Tiene que ver con vestirse decentemente. ¿Y cómo implica decentemente? Veamos lo que el texto dice. El texto nos habla de esa vestimenta. El texto nos deja ver cómo se viste uno de Cristo. Mira el primer versículo. Versículo 11, 13, 11. Y hagan todo esto conociendo el tiempo. ¿A qué se refiere con todo esto? Puedes irte al capítulo 12, al versículo 1. Ahí en tu Biblia, vete al capítulo 12 y al versículo 1. Te voy a mostrar la primera cosa que Pablo les está diciendo que practiquen. A lo que se refiere con esta palabrita, y hagan todo esto si están vestidos con Cristo. El versículo 1, y te lo pongo en la pantalla, mejor que lo leas allí. Ese no es. Ok, vamos a ver. Por lo tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, por la gracia de Dios que está trabajando en ustedes, les dice Pablo. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Lo primero que hace un discípulo es que vive la nueva realidad en la que vive. El discípulo vive la nueva realidad, está deseoso. Tal vez la palabra ansioso, pero desde el punto de vista bueno, está deseoso, está gozoso de vivir su nueva realidad en Cristo. Cuando Pablo se refiere hagan todo esto, primero se refería a versículo 1. Presenten sus cuerpos, ¿como qué? Como un sacrificio vivo. Se está refiriendo a el cuerpo físico, lo que hago con él. Se está refiriendo a los pensamientos, se está refiriendo a las intenciones, a los deseos, a los propósitos, a las decisiones que uno va a tomar. Dice 12:1. Presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. La primera característica, algo vivo es algo que se puede ver. Si está un sacrificio vivo, no está muerto. Entonces él muestra una vida específica. Vive para Dios. Usa su cuerpo, su mente y su corazón para que Dios la dirija y para que visualice a Dios. No importa dónde esté. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un sacrificio que se puede observar, que se puede entender, que se puede copiar. Mira lo que sigue diciendo. Segunda característica del sacrificio. Dice, es santo. Cuando dice santo no tiene que ver con
como el mundo piensa o como yo pienso, tiene que ver con algo santo que refleja apartado el carácter de Dios. Número 3, aceptable a Dios el sacrificio. 1, mis hermanos, en Cristo el discípulo es un sacrificio vivo, santo y agradable, algo que le trae gloria a Dios. Tiene que ver con Él, no tiene que ver con nosotros. Luego dice, dice la manera de cómo vivir en ese sacrificio. Versículo 2, te lo pongo en la pantalla también. Dice, no se adapten a este mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que ser un sacrificio vivo, una manera de practicarlo es decir y resistir completamente lo que el mundo pide y lo que el mundo influencia. Dice, sino más bien transfórmense mediante la renovación de la mente. El sacrificio vivo no se queda igualito, sino que Él va cambiando progresivamente. A eso le llamamos la doctrina de la santificación progresiva. El Espíritu Santo nos va volviendo más como Él. ¿Cómo? Bueno, si yo aprendo una verdad nueva un domingo y yo tomo esa verdad nueva y yo la copio el lunes, no soy la misma persona. Si la vuelvo un valor propio, si la empiezo a practicar y a vivir esa verdad, así nos va transformando como Cristo. Si leo en la mañana mi Biblia y aprendo una verdad específica y yo la apropio y la practico, ya no soy el mismo, hay transformación y me voy volviendo más como Cristo. Pero mira el versículo, siempre el versículo 12, en el 2. Dice, mediante la renovación de su mente, que se transforme, pero dice mediante la renovación de su mente. La transformación, para que se dé, necesita entrar información nueva para que reemplace la vieja y para que entonces sea una persona distinta, ¿cierto? Es lo que acabo de explicarle al estudiar la palabra y sus verdades. Entonces, no va a suceder eso si nosotros no identificamos los pensamientos, las intenciones, las palabras, las expresiones de alguien que refleja a Cristo, para que entonces las podamos estudiar, las podamos hacer propias y entonces reemplacen el viejo Manrique y empiecen a mostrar el nuevo Manrique. Pensamientos, motivaciones, propósitos, metas que empiecen a reflejar ya no el viejo tú, pero el nuevo tú en Cristo Jesús. Entonces, para Pablo, vivir esa nueva realidad es importante. Para Pablo, el verdadero discípulo está ansioso por vivir, está deseoso por vivir y por expresar y por desplegar la nueva realidad que tiene en Cristo. Entonces, mira el resto del versículo. Volvamos a versículo 13. Versículo 13, 11. Decía, no solo hablaba sobre estas cosas, sino que decía, el tiempo ya está, el tiempo ya va a terminar. Dice, hagan todo esto conociendo el tiempo, ya que es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Qué quiere decir cuando dice, ya que es hora de despertarse del sueño? Le voy a decir qué está pasando, que algunos de los hermanos que estaban en Roma eran discípulos dormidos, discípulos que estaban durmiendo. Y Pablo les está diciendo, ya la hora está presta, es tiempo de ¿qué? De despertarse. Lo que quiere decir que hay discípulos durmientes y hay discípulos despiertos. Durante 13 años, fui a la escuela y al colegio, 13 años total. Y vivíamos en un pueblo muy lejano, tal vez como unos 50 minutos de donde estaba la escuela. Entonces nosotros teníamos nos levantaban, los caminos eran malos, o sea, la manera de llegar, nuestro carrito no era como muy rápido tampoco, y me acuerdo, nos levantaban a las 4:45 para poder estar sentados, un chiquito de
desde los 4 años estaba yo yendo ahí, en el prekinder. Entonces, 4:45. A través de los años, lo único que yo podía escuchar es: papitos, despiértense, ya hay que irnos. Y me aprendí, llegué a odiar esas palabras, pero bueno, ni modo. Papito, ya es tiempo, despiértese. Y pues resulta que ese despiértese costaba, o sea, era una mala noticia, era una muy mala noticia, despiértese. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que costaba despertarse, se tomaban unos minutos y horas poder despertarse. Inclusive en los primeros minutos frente a la profesora uno estaba como medio, costaba despertarse, pero era necesario despertarse. Era la característica de un estudiante que quería aprender, y para los propósitos para los que yo llegaba allí era completamente necesario. Pues es exactamente igual en la vida cristiana. Pablo le está diciendo a esos en Roma: necesitan despertarse. El creyente verdadero, el discípulo verdadero, está despierto, no está durmiendo. Entonces, cuando hablamos de despertarse, mis hermanos, en esta tarde, necesitamos ser confrontados con esa idea. ¿En qué áreas estamos durmiendo? ¿En qué áreas estamos despiertos? Mostramos, cuando hablamos de vestir a Cristo, como ese ejemplo que le di al inicio, ¿estamos vestidos de Cristo o estamos durmiendo en alguna área como discípulos de Cristo? Pues Pablo y Dios detrás de Pablo y yo detrás de Pablo y del texto, necesitamos despertarnos en esta mañana y ser discípulos verdaderos, vivos, sacrificios vivos, no dormidos. Ahora, la segunda idea que quiero compartirles con ustedes es que los discípulos verdaderos se quitan las obras de las tinieblas. Los discípulos verdaderos se desvisten de obras de las tinieblas y más bien se visten con ropajes de santidad. Cuando hablamos de eso, quiero guiarte con el versículo, para que sea probártelo con el versículo. Mira el 12, la segunda parte del 12. La noche está muy avanzada y el día está cerca, por lo tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Entonces, cuando hablamos de obras de las tinieblas, el verbo que usa ahí, obsérvalo, dice: desechemos. Es la metáfora de vestirse y desvestirse. Lo que está diciendo es: desvístase de las obras de las tinieblas. Dos metáforas ha utilizado: el día ya está terminando, y luego dice la noche y el día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay obras que se practican en la noche, como metáfora de las tinieblas, del pecado, pero hay obras que se practican en el día. En el día, ¿qué hay? Luz. Jesús fue llamado la luz del mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos una nueva realidad en Cristo, hay prácticas, pensamientos, maneras de reaccionar, maneras de administrar que identifican que vivimos en Cristo. Entonces, queremos reflejar a Cristo vivo, pero eso lo vamos a hacer por medio de una serie de pensamientos, acciones, motivaciones que muestran que Cristo está vivo en ti y en mí. Y ese es el hombre y esa es la mujer de Dios, que Dios quiere y está formando en cada uno de nosotros. Si tú no has considerado a Cristo como tu Señor y Salvador, no puedes hacer esto. Pero en esta mañana tienes la oportunidad, aquí mismo y ya, de que puedas apropiarte de todo esto. Reconociendo, confesando, aceptando que en amor por ti, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz en tu lugar para que no tuvieras que pagar por tus pecados. Si crees esto de todo corazón, Él se apropia de ti, te hace uno con Él y entonces ahora tienes una nueva realidad. La Biblia le llama nacer de nuevo.
Y esta es la realidad que podemos ahora practicar aquí por gracia, que es seguir a Cristo y ser sus discípulos. ¿Tiene sentido? No dejes pasar eso ni un día más para que puedas disfrutar y los tuyos de esta nueva realidad que podemos tener en Cristo Jesús. Que podemos vestirnos de Él, que podemos desechar las obras de las tinieblas. El versículo va a empezar a mencionar algunas obras de las tinieblas. Pon atención a las palabras. Dice, andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias. Si te das cuenta, son parejas, hay tres parejas ahí de palabras, ¿verdad? Y en realidad son de pecados, de vicios, cosas que se han vuelto como un vicio, algo que la persona practica constantemente y está mal. Las dos primeras parece que se practican de noche, la última pareja parece que se practica en grupo, pero al menos en una comunidad. Voy a las primeras, dice, las primeras dos. Andemos decentemente, quiere decir vestidos decentemente. Entonces hay una manera indecente de vestirse para el creyente y hay una manera decente de vestirse. Entonces dice como de día, como andando en la luz, como hijos de luz. Dice no orgías y borracheras. En Roma se practicaban las fiestas y en esas fiestas había mucha sexualidad, ¿verdad? Entonces se está refiriendo a las dos juntas, esas fiestas que se lanzaban para satisfacer los gustos de todas las personas, la lascivia que había allí, la lujuria que se desprendía y toda la profanidad y depravidad que se practicaba, depravación, perdón, que se practicaba. Se entregaban simplemente al mal. Entonces había violencia inclusive. Entonces de alguna manera los romanos tenían eso en su propia cultura. Vivir la vida loca. ¿Te has escuchado eso? Hasta hicieron canción de eso, ¿verdad? Vivir la vida loca. Bueno, ese es justamente el lema ahí. Y lo que está diciendo es de que aquel que está vestido decentemente ya no vive la vida loca. La vive por Cristo que ahora está vivo en él y en ella. Entonces, mira la otra pareja de palabras. Amplía un poco lo que está pasando. Dice, promiscuidad sexual y lujurias. Cuando habla de lujuria se refiere a algo que me gusta, algo que yo quiero, que no debiera de gustarme, que no debiera de tener y yo aún así lo agarro. Todo eso es lujuria. Podría ser un carro, podría ser una mujer, podría ser un hombre. ¿Me explico? Podría ser cualquier cosa prohibida, lujuria, desenfreno. Y luego dice promiscuidad sexual. Si se sabe que si el romano conocía cuál es el contexto correcto en el cual tener intimidad sexual con otra persona, era transgreder todos los límites y hacer lo que uno quiera. Y en esa depravación se vivía. No es tan diferente esas cuatro palabras como se vive hoy. ¿Verdad? Hoy, explorar el cuerpo, disfrutar los cuerpos de Dios, es simplemente lanzar mis deseos y gozarlos y probar para ver qué me gusta y qué no. Esa es la ley del monte ahí afuera. Satisfaga sus deseos, cumpla sus deseos. Es más, hasta ahí afuera, y le llamo monte, hay algunas iglesias que enseñan que Dios está para satisfacer los deseos de tu corazón. Hasta allí se han metido. Y quiero aclararle algo, Dios no satisface los deseos del corazón de las personas. Si tú has creído eso, que para eso vive Dios, para satisfacer los deseos de tu corazón, eso es una mala interpretación del texto. Y ese texto está dado en un pacto muy diferente al nuestro. No, Dios no vive para satisfacer los deseos de los corazones de todas las personas. Y te voy a explicar por qué. Porque el corazón de todas las personas está enfermo. Y lo que las personas desean no es traerle gloria a Dios, es traerse gloria a sí mismo. Entonces Dios no anda en el negocio de complacer personas.
necesitamos desvestirnos de manera de pensar, necesitamos deshacernos de manera de pensar que es del mundo, que en realidad es de las tinieblas, no de la luz. Dios está en el negocio de traer gloria a su nombre. Esa es su primera función. Y si eso tiene que ir en contra con los deseos del corazón de Manrique, no tiene ningún problema. Y solo si Manrique es un verdadero discípulo, va a decir: Señor, no importa, haz tu voluntad, no la mía. Glorifícate tú, no yo. Ahora, si Manrique está dormido o si Manrique está despierto, la actitud va a ser muy distinta. Por eso es que el discípulo dormido, el Dios vive para complacerme a mí. Eso es un discípulo dormido. Y si tú piensas así con muchísima humildad y con muchísimo respeto, necesitas despertar. Ahora dice, mira, las obras de las tinieblas. Mira la última parejita. Mira la última parejita, no la podemos ignorar. Dice, no en pleitos y en envidias. Esas dos vicios pueden destruir una familia completa. No solamente la pornografía, no solamente el adulterio, no solamente la infidelidad, no solamente la lujuria puede destrozar una familia, pero el celo y los pleitos y la arrogancia puede destruir cualquier relación tan fuertemente como las otras, que tal vez catalogamos como algo mucho más grave. Pero esas dos, pleitos y celos, no solo pueden destruir una familia, puede destruir una iglesia completa. Una iglesia completa. Ustedes han estado en esta iglesia más tiempo que yo. Y yo he estado en otras iglesias más tiempo que ustedes, en las que yo estuve. Y si usted o yo hemos podido observar divisiones en las iglesias donde hemos estado, normalmente es porque hay pleitos y celos, porque hay gente dormida y no despierta, porque hay gente llamándose discípulo verdadero y no se comportan como uno. Hay gente que no se está vistiendo decentemente en la iglesia y por eso hay pleitos. Mi hermano y mi hermana, en el nombre del Señor Jesucristo, utilizando su palabra, necesitas desvestirte de toda obra de tiniebla y más bien arrópate de lo que es santo y puro. Eres un sacrificio vivo para el Señor, delante del Señor. Gózate, gózate. Si lo que te está llamando el Señor hoy es a ir y ponerte en paz con una persona, déjalo guiarte. Ve y ponte en paz con esa persona. Ve y pídele perdón si es necesario. Ve y confiésale tu pecado si es necesario. Vístete decentemente para la gloria de Dios. En resumen, esto nos está diciendo que necesitamos vestirnos decentemente cuando vivimos la vida cristiana. Dejarnos de excusas para hacer lo bueno. Dejarnos de excusas para hacer lo que es voluntad de Dios. No tengo excusa para no obedecer a Dios. Yo no hago esto hasta que aquel. No tienes derecho a decir eso. Practicar lo bueno se puede hacer en independencia de todo el mundo. Porque eres alguien en que Cristo está vivo. Así te lo pongo. ¿Se acuerdan cuando lavaron los pies? Jesús lavándole los pies a los discípulos. Jesús le lavó los pies a Judas, sabiendo Jesús lo que ya Judas iba a hacer unos minutitos después. Y aún así le lava los pies. Nos dio ejemplo para desecharnos de lo malo y para apropiarnos de lo bueno. Quiero hacer una pregunta. Levante la mano el que alguna vez ha ido a un lugar no vestido de acorde a la ocasión. Yo lo he hecho. A ver. Ok, sí, no soy el único. Se me ocurre, era la primera vez que venía a Estados Unidos, pero vine a vivir un año en el 2006, siempre lo digo malo, en el 2006,
y entro a una iglesia y yo llego, está en Carolina del Sur, por lo menos tenía razón, estaba caliente, húmedo, y yo llego con shorts, yo llego chanclas, ustedes le dicen chanclas, le decimos chancletas, entonces shorts, chancletas, yo llego con t-shirt, es en el sur, entonces la gente usa rosado y celestito, entonces yo llegué con camisa rosada y me habían dicho que había una iglesia donde estaba un súper profesor, ¿verdad? Sinclair Ferguson, si lo buscan, tiene un montón de libros buenísimos. Pues estaba predicando, entonces yo quería ir a hacerme parte de esa iglesia. Entonces yo entro y cuando veo, no leí los signos, una catedral, era una catedral en Colombia, construida como en 1800 algo, era una imponencia de una catedral preciosa y dice, primera iglesia presbiteriana. ¿Verdad? Lo cual habla de una manera de practicar iglesia muy distinta a nosotros, pero en el contenido y en la fe es igual. Pero cuando entro a ese lugar, iba con un amigo, hasta el chiquito de 5 años estaba con saco entero y con corbata. Y luego seguía el de 5 años y 1 mes y también estaba el saco entero y de corbata. Y se seguía hasta el de 80 años que tenía saco entero y corbata. Y todos estos vestidos preciosos, desde las chiquitas hasta todo el mundo con unos vestidos súper lindos, ¿verdad? Y yo llego así, ¿verdad? Y todo el mundo saluda y me siento y empezamos a cantar y empezamos la prédica y alababan a Dios con un sentido precioso, de verdad, o sea, realmente le amaban al Señor. Y yo me volví a ver a mi amigo y mi amigo me volvió a ver y yo decía, sí, de verdad que estamos mal vestidos, muy mal vestidos. Yo nunca he tenido un saco completo, he trabajado en la construcción, ¿verdad? Entonces ni siquiera dueño de un saco completo, no tenía para llevarlo. Nos trataron súper bien, no hubo ningún problema. ¿Cuál es la moraleja? Que hay momentos en donde estamos mal vestidos para la ocasión. Ahora déjame decirte algo para que no los malentiendas a ellos. ¿Por qué se vestían así? No, yo sé por qué se vestían así, porque llegué a entender cómo basaban la enseñanza. Ellos decían, el creyente se viste de acorde a la ocasión. Los domingos es la reunión de los santos, es cuando se celebra la resurrección de Cristo, es cuando los santos se reúnen, la santidad está presente entre nosotros. Entonces, ¿qué mejor celebración a los ojos de Dios hay? ¿El cumpleaños de un hijo? ¿O el matrimonio de una hija? ¿O la celebración del matrimonio, la boda entre el Cordero y su iglesia? Entonces, por eso es que algunos se visten los domingos de acorde a la ocasión y no como si fueran al estadio, sino como vayan a la reunión de los santos. ¿Me explico? Tiene sentido. Si nunca lo habías considerado, considéralo. ¿Verdad? Si yo vengo aquí y te digo, mi hermanita, quiero invitarte, yo y Rebeca, a la boda de nuestra hija. ¿Tú llegarías en shorts y en chancletas? ¿Verdad? No se espera, sería muy raro. Como yo llegué ese día ahí en shorts y en chancletas. ¿Verdad? Entonces no, los creyentes se visten de acorde a la ocasión. ¿Qué estoy tratando de decir? No estoy diciendo que tenés que vestirte diferente hoy. Te estoy diciendo que tu vida tiene que mostrar ropaje de la luz, no ropaje de las tinieblas. Entonces hay una manera de vivir la vida cristiana bien vestidos y hay una manera de vivir la vida cristiana indecentemente vestidos. Los pleitos, la ira, la lujuria, la pornografía, la lista es inmensa. Desvístete de todas esas cosas y vístete apropia de lo que es bueno. Vístete de santidad. Dice, ¿cómo dice el versículo? Dice, con las armas de la luz. ¿Cierto? Versículo 13 dice, antes bien, no, perdón, me perdí. Las armas de la luz. Está hablando de vestirse reconociendo que esto es una batalla espiritual. El que usted esté dormido el que nos durmamos como discípulos es lo que el enemigo quiere. El que nos mantengamos sin despertarnos y vestidos de tinieblas es lo que el enemigo quiere. Pero si nos
si nos arropamos de las armas de la luz, está reconociendo que estamos en una batalla espiritual. Y necesitamos reconocer que usted y yo necesitamos dormir. Por lo menos, ¿cuántas horas duerme usted? ¿Y usted cree que sus enemigos duermen? No duermen. El diablo no duerme. Y sus amigos tampoco. Necesitamos vestirnos de las armas de la luz, del vestimenta de la luz. Pero también, mis hermanos, por último, los discípulos viven la vida de Cristo en ellos. La nueva realidad en la que viven, ellos la viven y lo hacen removiendo todo obstáculo para la santidad. Los discípulos de Cristo lo que hacen es que viven esa nueva realidad que hay en ellos. El Cristo que está en ellos lo viven y lo dejan salir. Se gozan, son libres de dejarlo lucir. Me dijiste esto que me acaba de doler. Entonces yo voy a ponerme a Cristo, me voy a vestir de Cristo y le voy a responder de esta manera. Tu jefe te acaba de hacer esto. Tu compañero de trabajo te acaba de hacer, tu cliente te hizo esto. Tu hijo, tu hija, tu esposo. El viejo tú se vestía de cierta manera. Ahora el nuevo tú puede responder como si Cristo en persona respondiera. Y ese es el verdadero discípulo de Cristo. Vestirse de Cristo, dice el versículo, dice antes bien vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. No alimentes lo que te va a traer lujuria, no alimentes lo que va a fructificar pecado. Reconoce tus debilidades, reconoce dónde están, levanta paredes entre tú y ellas, distánciate de ellas, pon personas que te conocen para que sepan sobre ellas. Entonces inclusive te pueden poder cuentas. Nuestros grupos pequeños nos permiten estar dándonos cuentas. Tu relación con los distintos pastores, si es personal y si es constante, te va a permitir poder tener ese sentido de dar cuentas, para que todas nuestras debilidades estén en chequeo. Mira, mi hermano, ¿cómo te fue con aquello? Me lo contaste hace 2 meses, ¿cómo te dio con eso? Uy, bien, pastor, gracias a Dios. Es parte de ese seguimiento. Mira estos 2 versículos sobre estar bien arropado, vestirse decentemente. Los leo para ti. Están de nuevo en el 12:3. Digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que puede pensar. Eso es un ropaje de Cristo. Esto es ponerse a Cristo. No me considero súper fuerte, que yo sí puedo ver estas series que sí traen un poco de desnudez y un poquitillo como de profanidad, pero está bien, no me van a afectar. No te consideras superior a ti mismo, vete con ojos de humildad. Protégete, protege tus ojos, protege tu corazón, protege los ojos de los demás. Sé celoso. Ahora mira el 9, arropado, vestido de Cristo. Dice, el amor sea sin hipocresía. Vestido de Cristo, aborreciendo lo malo. Lo que es malo, aborrécelo, no lo amas, no te rías de él. No hagas chistes o bromas sobre algo que es malo. Dice, aplicándose a lo bueno. Si algo tienes que pensar, si algo tienes que hacer, piensa qué es lo bueno y qué es lo malo. Desecha uno y apropia el otro. Dice, siendo afectuosos unos con otros con amor fraternal. Ser afectuoso con una persona que no es nuestros hijos o nuestro cónyuge, dice que es con amor fraternal, como si fueran de hermanos, con amor fraternal. Dice, con honra, dándose preferencia unos a otros. ¿Cómo? Preferencia. O sea, quiere decir que usted va primero en vez de yo. Exactamente. Entonces, cuando tienes un conflicto con alguien aquí en la iglesia o en tu familia, donde sea, vestirse de Cristo es preferir al otro. Entonces ya sabes qué tienes que hacer.
No es una cuestión de aceptar algo que no has hecho, o tiene que ver con poner la necesidad del otro superior a la personal. Vestido de Cristo, resuelve tus conflictos. Trae paz entre tú y las personas si es necesario. Mira lo que dice, sigue diciendo: no sean perezosos en lo que requiere diligencia, sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No hay excusa para no vivir, para servirle al Señor con lo que nos ha dado a ministrar. Tienes dones, tienes habilidades, tienes recursos, y no fueron dados para construir tu propio imperio, fueron dados para edificar su iglesia. Necesitas despertar, si es que necesitas despertar, y poner esas habilidades y dones al servicio del reino de Dios, mis hermanos. Despierta si necesitas despertar. Dice, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos. Mis hermanos, esta iglesia tiene necesidades, hombres y mujeres que nos necesitan. Levantamos y trabajamos para proveer, para que la misión de esta iglesia nunca se suspenda, para que más y más personas puedan venir aquí a sentarse a escuchar la palabra de Dios y ser edificados, y si es necesario que vengan a los pies de Cristo. Dice, practicando la hospitalidad. Eso quiere decir abriendo nuestras casas para otros, y no es abrir nuestras casas para el que me cae bien, para el que es fácil. Es abriéndole la hospitalidad de nuestras casas al que no conocemos, al que tal vez nos cuesta un poquito. A ese lo invitamos para ver si esta relación se mejora, para que podamos preferirnos los unos de los otros. Otro ejercicio a practicar como discípulos de Cristo. Mis hermanos, muestren a Cristo. Si lo seguimos, si hemos muerto a nosotros mismos, si hemos tomado su cruz y vivimos para Él, si estamos aprendiendo sobre su carácter, si nos hemos fijado nuestra esperanza en Dios, entonces lo que naturalmente debe pasar es que somos como pequeños Cristos, y las personas pueden ver a Cristo en nuestras vidas. Amén. Esto no se trata de hacer sentir mal, esto se trata de gozarnos en esta nueva libertad en la que vivimos. Que hacer estas cosas nos traen gozo y nos colocan siendo el hombre y la mujer de Dios para el cual Dios nos salvó. Vamos a orar juntos, mis hermanos.